Buenos días a todos, Dios los bendiga. Un gusto otra vez poder estar juntos en esta mañana. Deseo que tengas un bonito día, una bonita mañana, que este despertar sea lleno de la presencia y de la gloria de Dios. Hoy Dios ha puesto en mi corazón meditar acerca de las huellas que dejamos nosotros en nuestra vida. En nuestro transitar por este mundo, todos nosotros al momento de caminar por la vida, la forma en la que vivimos, dejamos huellas. A veces son huellas buenas, a veces son huellas no tan buenas, a veces son huellas malas. Y cuando hablo acerca de la clase de huellas que nosotros dejamos al transitar en esta vida, es qué impacto estamos generando o qué impacto vamos a dejar cuando dejemos de estar en este mundo. ¿Qué es lo que se va a recordar de nosotros? ¿Qué es lo que la gente va a reconocer, la gente que nos rodea? ¿Qué huellas dejamos en nuestro caminar que otros puedan seguir o que otros puedan identificar? Y en esto quiero meditar el día de hoy, porque es importante que cada uno de nosotros pensemos no solamente en nuestra propia vida y en cómo salir adelante en el día a día, sino también en lo que estamos dejando en los que vienen más atrás de nosotros. En nuestro caminar, esas huellas que vamos dejando, otras personas, otros seres cercanos, otros seres queridos verán las huellas y algunos seguirán nuestras huellas dependiendo de la clase de vida que hemos vivido. Y esto me lleva a recordar cómo los grandes hombres de Dios, los hombres de la Biblia, los héroes de la fe, los personajes que más admiramos en las Escrituras, definitivamente dejaron huella. Pisaron tan fuerte a lo largo de su caminar en esta vida que nos dejaron huellas a seguir. ¿Qué puedo decir de nuestro Señor Jesucristo? Es quien dejó las huellas más marcadas y son los pasos que debemos de seguir. Pero no solamente el Señor Jesús dejó huella como un hombre perfecto, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nuestro más grande ejemplo a seguir es Él. Pero quiero hoy meditar en tres hombres, tres personajes que a mí en lo particular siempre me han llamado la atención y de lo cual la misma Biblia habla, la clase de huellas que ellos dejaron. ¿Cuál fue la huella que ellos dejaron? Y quiero comenzar con un personaje en Génesis capítulo número 5, que es Enoc. Ahí en este pasaje, en esta porción de la Escritura, es un pasaje en donde se nos narra y se nos dice quién engendró a quién, y es como un árbol genealógico, es una genealogía, y dentro de esta genealogía aparece este hombre Enoc, un hombre del que se habla muy poco en las Escrituras, muy poco, Génesis y algunos otros pasajes en la Biblia, pero lo que se habla de él es impresionante la huella que dejó. Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, ahí me voy a concentrar. Dice así: esta es la huella que Enoc dejó. Y caminó Enoc con Dios. O sea, caminó y nos dejó huella de haber caminado con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 24, versículo impactante. Caminó otra vez, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si hay algo que podemos reconocer de Enoc, o lo primero que podemos decir de él, porque es lo que recordamos, es que Enoc caminó con Dios. Y tan caminó con Dios, fue tan cercano a Dios, su relación de amistad fue tan cercana, que Dios no esperó a que Enoc muriera, sino que lo llevó sin conocer la muerte, es lo que dice el versículo 24, y desapareció porque Dios se lo llevó. Creo que la mayoría de nosotros hemos meditado en este personaje Enoc, lo hemos admirado, cómo llegó a vivir de tal manera que agradaba tanto a Dios. Hebreos 11 dice que la manera de agradar a Dios es vivir por fe. Esto significa que Enoc vivió en una fe tan profunda y fue tan grande la fe de Enoc que llegó el punto en que Dios dijo: ya no me voy a esperar más, vente conmigo. Y entonces se lo llevó sin conocer la muerte. Este testimonio es un testimonio bastante impresionante que muchos de nosotros quisiéramos seguir, tener una relación tan cercana con Dios, dejar esta huella cuando ya no estemos aquí, que los demás digan de nosotros: Juan de Dios caminó con Dios. Él era una persona de fe, era un hombre cercano a Dios, oía a Dios, escuchaba a Dios. Y qué importante es ahora mismo meditar en esto, porque si no meditáramos en esto, jamás podríamos saber, ni pensar, ni tratar de buscar, es decir, anhelar
el llegar a ser alguien en esta vida, refiriéndonos a la fe, si no nos detenemos hoy a pensar que como estamos viviendo, hay gente que vendrá detrás de nosotros y seguirá nuestras huellas. Pregunto, ¿qué clase de huellas estás dejando con tu manera de vivir? ¿Son las huellas de Enoc, de un caminar con Dios cercano, de una relación amigable, amistosa, profunda con Dios, lo que tú vas a dejar cuando ya no estés aquí en este mundo? Mi segundo personaje en el que quiero meditar también es un personaje que admiro mucho, que es el personaje de Abraham. Unas cuantas páginas más adelante, ahí en la Biblia, comienza el relato de Abraham en el capítulo número 11, en los últimos versículos, ya propiamente en el 12 en adelante. Y Abraham es un hombre impactante. Si yo te preguntara qué huellas dejó Abraham por el relato bíblico, pues algunos dirán, fue un hombre muy obediente, fue un hombre con una fe ciega, fue un hombre ejemplar en cuanto a su escucha, en cuanto a Dios. Otros dirán, no, para mí lo que Abraham me deja es que era un hombre de oración y de intercesión, en más de una ocasión lo hizo, era un hombre decidido. Bueno, sí, todo eso era Abraham. Pero si tengo que resumirlo en una frase, la huella que dejó Abraham es una huella que hasta el día de hoy, cuando fuimos niños y crecimos cantando canciones cristianas, cantábamos acerca de nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham sabía cantar a nuestro Dios muchas canciones. Nuestro padre Abraham, ¿qué huella dejó? Él dejó la huella de ser el padre de la fe. Es decir, fue un hombre con tanta fe en Dios, la fe que implica obediencia, una fe ciega en Dios, que no solamente obedeció a Dios cuando le dijo, vete a tu tierra y tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. No, creo que la cima de la fe de Abraham llega en Génesis 22, cuando Dios le pide que ofrezca a Isaac en sacrificio, y Abraham va al monte Moriah y ahí lo ofrece en sacrificio, no lo ejecuta, pero lo ofrece hasta que Dios lo detiene. Y gracias a ese acto de fe, que es un acto de fe, y alguien dirá, ¿cómo de fe? Pues, ¿qué tiene que ver la fe con ese acto salvaje que iba a realizar? No, era un acto de fe, porque la misma Biblia dice que lo hizo Abraham sabiendo que Dios es tan poderoso que podía regresar a su propio hijo de entre los muertos. O sea, Abraham dijo, yo escuché esto de Dios, Dios me mandó esto, yo le creo a Dios, yo sé que este es el hijo de la promesa, yo sé que Dios dijo que a través de este hijo yo voy a tener gran descendencia y no tengo dudas, Dios me está pidiendo que haga esto y lo voy a hacer. Tan es así que el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, si me acompaña ya, cuando se refiere el escritor de Hebreos a los héroes de la fe, ahí aparece por supuesto Abraham, pero quiero hacer énfasis en los versículos del 17 en adelante. Hebreos 11, 17 en adelante dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, creo que esto lo llevó a ser el padre de la fe, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pero vea, aquí nos revela por qué hizo esto Abraham. Porque él pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también volvió a recibir a su hijo Isaac. Es decir, Abraham tenía una fe tan profunda que no le importó obedecer algo hasta ilógico desde el punto de vista de nuestra relación con Dios y de saber quién es Dios, que era sacrificar a su propio hijo. Él no se detuvo a hacerlo, porque él sabía que Dios es tan poderoso que cuando promete algo lo cumple. Su fe estaba tan firme que le pidieron a su hijo ofrecerlo y él lo ofreció. Ya he explicado esto, y por eso se le llama y se le reconoce como el padre de la fe. El apóstol Pablo lo reconoce 2 veces como el padre de la fe. Uno en la carta a los Romanos, es más, acompáñeme, en el capítulo número 4, lo reconoce como el padre de la fe, definitivamente. Dice el versículo 3, Romanos capítulo 4, verso 3, dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego hace toda una tesis acerca de lo que significa ser descendiente de Abraham, es decir, descendiente de la fe de Abraham. Llego al versículo 11, dice, y recibió la circuncisión como señal, refiriéndose a Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes. Padre de todos los creyentes. ¿Cómo lo reconoce la misma Biblia Abraham? Como el padre de los creyentes, el padre de la fe. Es la huella que Abraham dejó, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados,
a fin de que también a ellos les sea contada por justicia la fe, y padre de los de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. Ahí está, huellas. Estas son las huellas que Abraham nos dejó, huellas de fe. Siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y más adelante también en el versículo 16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sí, o sea, la natural, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Lo mismo establece el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, si me acompaña ya. Es la huella que Abraham dejó, se le considera el padre de la fe, y con justa razón, ¿verdad? Le creyó tanto a Dios que vivió con una fe ciega en Dios, y esa es la huella que Él dejó para nosotros. Por eso todos los que seguimos sus pisadas tendremos que vivir con esta clase de fe. Qué huella tan impresionante. Gálatas 3 versículos 6 y 7 dice Pablo, escribiéndole a los Gálatas: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, Abraham nos dejó una huella de fe. Tanto fue su huella de fe, de vivir en una fe profunda, que se le llama en la misma Biblia el padre de la fe. Enoc nos dejó una huella de lo que significa caminar con Dios, una vida de fe, tanto que Dios le llevó sin conocer la muerte. Abraham nos dejó una huella de lo que es vivir por fe, y se le llama el padre de la fe. No sé, pudiera pensar en mi tercer personaje en esta mañana, que es David. David, un hombre con tantas cualidades. ¿Qué pudiéramos decir de David? ¿Qué huellas dejó para nosotros? Y alguien podrá decir: bueno, él dejó huellas buenas y huellas malas. Sí, es cierto, dejó huellas buenas y huellas malas, como todos nosotros. Pero si hay algo que destacar de David, no serían las cosas malas. Si bien es cierto, pudiéramos decir muchas cosas buenas de David. Él dejó huella: era un muchacho hermoso, fue valiente cuando enfrentó a Goliat, era un muchachito que le gustaba mucho tocar, tocaba muy bien, fue un gran músico, fue un gran poeta, escribió tantas canciones que están registradas aquí en el libro de los Salmos. Pudiéramos decir que fue un gran rey. Híjole, hay tantas cosas que decir de David. Y luego, dentro de las malitas, pues a lo mejor no fue muy buen padre, no fue muy buen esposo, que digamos, tuvo sus errores, sus caídas, como todos las hemos tenido. Pero la Biblia lo recuerda como un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Y creo que yo me quedo con esta huella que David nos deja, y un gran reto que nos deja. El libro de Hechos, en el capítulo número 13, el apóstol Pablo declara estas palabras ahí a los de Antioquía de Pisidia. Estoy en Hechos capítulo número 13. En el versículo 22, cuando hace un resumen, el apóstol Pablo comienza a predicar, llega a Antioquía de Pisidia, y ahí llega a la sinagoga, le dan la palabra y le dicen: ¿tienen algo que decirnos? Y Pablo se levanta y dice: sí, yo tengo algo que decirles. Y comienza, obviamente va a llegar hasta hablar acerca del evangelio de Jesús. Pero en este paso por la historia, cuando habla acerca de David, lo recuerda, y es que es la huella que dejó. Versículo 22: quitado refiriéndose a Saúl, quitado el rey Saúl, Dios les levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo. Este testimonio está en primer libro de Samuel capítulo 13, y Pablo lo recuerda: he hallado a David, hijo de Isaí. Vea qué hermosa huella. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Estas palabras se las había declarado Samuel, el profeta Samuel, a Saúl, cuando Saúl fue desobediente, se alejó de Dios. Saúl, no con una huella muy buena, no dejó huellas muy buenas. Cuando Samuel va, le dice: Dios te ha destronado y te ha desechado, porque Dios ha encontrado a un varón conforme a su corazón, que hará todo lo que Dios quiere. Se refería a David. Cuando David fue ungido, 3 capítulos más adelante, primero de Samuel capítulo 16, y llegó David ante la presencia de Samuel, Dios le dijo: es este del que te hablé, que era un muchacho conforme a mi corazón. Pablo lo repasa, Hechos capítulo 13, y dice que de David se escribió y se recuerda que era un varón conforme al corazón de Dios.
quien haría todo lo que Dios quisiera o quería que hiciera. Qué hermosa huella deja David. Qué hermoso que se diga de él que fue un varón conforme al corazón de Dios. Qué hermosas huellas nos dejan estos 3 ejemplos. Pero mi intención en esta mañana no es aplaudirlos y decir, wow, qué maravilla. Mi intención es reflexionar contigo. ¿Qué huella estamos dejando tú y yo? Enoc dejó su huella indeleble, caminó con Dios y Dios lo llevó, ya no se esperó a que muriera. Abraham dejó una huella maravillosa de fe, tanto que hasta hoy le conocemos como el padre de la fe. Y todos los que son descendientes de Abraham son descendientes de la fe, de esta clase de fe de Abraham. De David pudiera decir, híjole, pues él dejó la huella de ser un varón conforme al corazón de Dios. Tenía el corazón como el de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¿Qué se podrá decir de ti y de mí? ¿Qué huella estamos dejando? El día que no estemos aquí, ¿qué dirán de ti y de mí? ¿Cómo estamos caminando en esta vida? ¿Qué huellas estamos dejando? Dios permita que cada uno de nosotros meditemos en esta mañana, reflexionemos y tomemos la actitud de transformar nuestra manera de vivir. Si no estamos dejando muy buena huella, hoy es un día en el que tú puedas cambiar, en el que tú puedas rendirte al Señor. Hoy puede ser un día de transición en donde tus huellas antiguas no son dignas de aplaudir, pero a partir de hoy, a partir del día que rendiste tu vida a Jesús, comenzaste a caminar en una forma diferente y esas huellas están impactando a otros. Esas huellas, hay alguien que las está viendo, tus hijos, tus nietos, tus cercanos. ¿Qué clase de huellas estás dejando? ¿Se podrá decir de ti, como de Enoc, que eres un hombre que caminaste con Dios? ¿Se podrá decir de ti, como se dijo de Abraham, que eres un hombre de fe? ¿Se podrá decir de ti, como de David, que eres un hombre que tienes un corazón conforme al corazón de Dios? Hoy es tiempo para meditar. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? ¿Qué terrenos estamos pisando? ¿Qué huellas estamos dejando? Dios permita que dejemos huellas de fe, huellas de una relación cercana y profunda con Dios, huellas de un corazón conforme al corazón de Dios. Oremos. Señor, muchas gracias por permitirnos meditar en esta palabra. Algunos de nosotros hemos transitado ya algunas décadas de nuestra vida, Señor. Hemos estado caminando y decidiendo y viviendo. A veces, Señor, un poco lejos de ti, pero Señor, desde que te conocimos hemos comenzado a caminar la vida que tú quieres que caminemos, Señor. Y si no ha sido así, a partir de hoy queremos caminar conforme a tu voluntad para dejar huellas, Señor, en esta vida, no solamente de ser un buen trabajador o alguien inteligente, si es que alguien lo ha sido. No queremos solamente dejar huellas de ser responsables y disciplinados en la vida. Señor, queremos dejar huellas, ejemplo de vida cristiana, caminando contigo, siendo hombres de fe, teniendo un corazón conforme a tu corazón, para que otros, Señor, cuando nosotros ya no estemos, puedan ver nuestras pisadas, que siguieron tus pisadas, Señor Jesús, y entonces anhelen seguir esta vida que nosotros hemos transitado. Señor, si no hemos transitado una vida de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, hoy te pedimos perdón y te pedimos que nos permitas rectificar nuestro camino para que dejemos huellas bien marcadas de lo que significa caminar contigo, Señor, en una vida de fe, con un corazón conforme a tu corazón. Te doy gracias por esta mañana. Ayúdanos a meditar en la forma en la que vamos a vivir hoy, Señor. ¿Qué huellas voy a dejar hoy para los que me rodean? Ayúdame, Señor, a caminar de tu mano para dejar huellas que otros puedan seguir para acercarse más a ti. Gracias por esta mañana. En tu nombre precioso hemos orado. Amén. ¿Qué huellas estás dejando? Deja huellas que otros puedan seguir para encontrarse con Dios. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.